pues resulta que no sirve, que es primero un reconocimiento de que no sirve de nada lo que han hecho del INSABI y que pasarlo al IMSS es una barbaridad. Más de 90 hojas, según esto, se pudieron haber leído en 10 minutos, 5 minutos, y así se fue en el Pleno. Una es un reconocimiento de que el INSABI no sirvió. Solo que les voy a decir una cosa, 407,000 millones de pesos le han dado al INSABI. No me pueden decir así nada más, no sirvió y ahora es el Bienestar el que va a dar el servicio de salud. No lo pueden decir así, por un tantito de respeto a los mexicanos y por supuesto al Congreso. Se fueron a pedir línea a Palacio Nacional. Físicamente fueron los senadores a pedir línea a Palacio Nacional. Entraron ahí, todavía hasta se tomaron fotos en el antiguo constituyente, el 57, en el salón que está en Palacio Nacional. Ahí le pidieron línea, en el colmo de la sumisión legislativa frente al Poder Ejecutivo, y de ahí decidieron irse a Jicotecal. Y por eso hay una foto por ahí, porque Xóchitl, sabiendo que podían aparecerse ahí, mientras es la otra, la de Jicotecal, la que ya está ahí, se encadena para que en esta sede alterna no puedan entrar, no vayan los senadores. Pero bueno, ha sido una semana bastante agitada y una semana, pues desgraciadamente, con un papelazo el Congreso. Y como yo le llamo, una indignidad legislativa. El Estado constitucional y democrático de derecho parte del respeto a la división de los poderes. Y si algo no vimos la semana pasada fue precisamente la división de los poderes. Y en gran parte por la mayoría oficialista de Morena. No es en gran parte, totalmente. Y quiero iniciar con lo que pasa primero en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, y si no, ahorita lo explicamos rápidamente, una iniciativa de ley pasa por una Cámara de Origen y luego la revisora, y si no hay problema, pues pasa al Ejecutivo. ¿Qué pasa en esas dos cámaras? Se supone una discusión, una aprobación. ¿Cómo se discute? Se manda a comisiones, están los expertos, se escuchan a las partes, se escuchan a científicos, expertos, académicos, a las propias autoridades, se hace un dictamen, se presenta al Pleno y el Pleno lo resuelve. De ahí lo aprueba, si lo aprueba se va en esos términos a la Cámara Revisora y de ahí pasa lo mismo, pasa a comisiones, se dictamina. Si se aprueba, pasa al Ejecutivo. Si no lo veta, publica. Y la semana pasada, lo que sucedió fue lo siguiente. Más de 20 leyes se reformaron así, de un momento a otro. Y esto quiere decir especialmente con las siguientes. Llegó el INSABI, la destitución la liquidación del INSABI, que lo pasa al IMSS. Todo esto, de repente llegó un diputado de Morena y se le ocurrió una iniciativa. Vayan ustedes a creerle. Esta iniciativa todo esto, la presenta directamente en el Pleno, se suspenden todos los trámites y empieza la discusión. Nadie la conocía. La verdad es que ni el sustentante. Una vez que se presenta en el Pleno, le empiezan a votar y se va directamente a la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la oposición no lo puede tener? Lo detiene en la medida en que puede discutirla. Lo trata de discutir, señalamos la importancia de por qué la liquidación del Instituto Nacional del Bienestar, del INSABI, pues resulta que no sirve, que es primero un reconocimiento de que no sirve de nada lo que han hecho del INSABI y que pasarlo al IMSS es una barbaridad. Más de 90 hojas, según esto, se pudieron haber leído en 10 minutos, 5 minutos, y así se fue en el Pleno.
Una es un reconocimiento de que el INSABI no sirvió. Solo que les voy a decir una cosa. 407,000 millones de pesos le han dado al INSABI. No me pueden decir así nada más, no sirvió y ahora es el Bienestar el que va a dar el servicio de salud. No lo pueden decir así, por un tantito de respeto a los mexicanos y por supuesto al Congreso. Pero no solo eso, la Auditoría Superior de la Federación había señalado varios problemas en un solo año del INSABI. Y por ejemplo, en un año del 2021 señaló más de 5,000 millones de pesos que deberían subsanarse por causas graves. Y no dijeron nada. De repente lo pasaron al IMSS Bienestar. Y los que han ido al IMSS, el punto no es el servicio del IMSS, pero los que han ido al IMSS saben perfectamente que la gente está esperando más de 10 días a que lo operen, que está esperando en los pasillos, que ya no hay camas, que no hay cirujanos para operar. Y bueno, y ahora les mandaron a todos los demás, no solo a los que están inscritos en el IMSS, sino a todos los demás al IMSS. Es imposible que un Estado preste así un servicio de salud. Para empezar, debe haber responsabilidad, porque gracias a haber eliminado el Seguro Popular y haber hecho el INSABI, murieron miles de personas. Pero fíjense todo esto. Lo mismo pasó con la Ley General de Bienes Nacionales, que lo que hace es mandarlo a la Secretaría de Hacienda y ahí monopolizar todo. No hay dispensas de trámite, no se discute en comisiones e inicia en el Pleno. Lo mismo pasó en la que amplía las facultades de la función pública y la Secretaría de la Función Pública no solo contrata, sino también vigila y también audita. Así es que no tarden en decir que ya no hay corrupción, porque ellos mismos vigilan los contratos que ellos van a hacer. Todo eso con dispensa de trámites. Y otra paquete de iniciativas. La Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley de Aeropuertos, la Ley de la Aviación Civil, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, también las reforma. Y de repente presentan esa iniciativa, así de repente, y nos dicen, pues ahora va a haber nuevas sanciones, vamos a revisar esto, vamos a entregarle a la defensa que revise esto, la aviación civil. Señala mayores supuestos en los que pueden incurrir en sanción o en delitos la propia aviación civil. Y es obvio que empieza a restringir las libertades. Pero tampoco lo manda a comisiones, sino se dispensan los trámites. No es la primera vez que la Corte ha dicho que cuando se dispensan todos los trámites, es decir, cuando no se va a comisiones, no se escucha a otras autoridades, no se escucha a los diputados, no se escuchan a los expertos, cuando pasa eso, como rompe con el principio democrático, la ley o el paquete de leyes es inconstitucional. Eso pasó en la Cámara de Diputados. Luego llegó al Senado. Estoy hablando de un paquete, las más importantes así, de estos paquetes. Y en una hora aprobaron 5 leyes. Así, en 5 horas aprobaron más de 20 leyes. Es verdaderamente ridículo. Después de eso se va a la Cámara de Senadores y en la Cámara de Senadores fue una vergüenza, una verdadera vergüenza. Porque primero, pues acordaron elegir al comisionado del INAI, que faltaba para que hubiera quórum en el sistema nacional anticorrupción, particularmente en el órgano del INAI que revisa todas las peticiones. Y con eso les voy a decir, todas las peticiones de los ciudadanos no solo es cuánto gana el presidente, ni cuánto gana un funcionario, un secretario. También es, por ejemplo, y lo decía hoy en la mañana, qué hospitales pueden operar el hígado, qué expediente o cómo está mi expediente personal. Puede también solicitar cuáles hospitales tienen liberadas determinados números de cama. Eso quiere decir que el INAI no solo protege un tema de administración pública y de sueldos o de contratos, sino también de derechos humanos como el de la salud. Y por eso sí puede pedir lo que sea el ciudadano ante el INAI, porque estamos hablando de derecho a la verdad. Y faltaba un comisionado para que hubiera quórum. Xóchitl, que trae el tema, muy abusada,
y Kenia y los diputados de oposición le dijeron a Morena, empezamos, pero primero acordamos el comisionado que falta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Morena les dice que sí, que van a acordar. Acuerdan con el que era el secretario técnico del INAI. Deciden, ya lo llaman porque van a votar por él. Y a la hora de la votación, Morena se echa para atrás. Y entonces, como tenía que votarse por las 3/5 partes, no llegan a tener los votos suficientes. En lugar de 77, tuvieron como 67. Esa es que Morena faltó a la palabra. No me extraña, la verdad es que mienten todo el tiempo. Mienten todo el tiempo. Y fue la semana de las mentiras y de las confusiones. Y entonces, cuando se dan cuenta que faltaron a la palabra, por supuesto que en el Senado la oposición toma la tribuna. Y yo no sé, pero estaba como muy molesta por la Cámara, por lo que había sucedido en la Cámara de Diputados. Yo también me fui al plantón que organizaron unos ciudadanos afuera del Senado, pues a reclamar que el Senado decidiera sobre el INAI. Y después empezara a las otras leyes, para que las revisara bien. Pero no fue así. No solo engañaron, sino además inventaron una sesión. Y una vez que el Senado estaba reunido, toman la tribuna la oposición, se quedan con la tribuna y Morena decide cambiar de sede. Se va a Jicotencatl. Perdón, antes. Por supuesto que hicieron algo de previo y especial pronunciamiento. Se fueron a pedir línea a Palacio Nacional. Físicamente fueron los senadores a pedir línea a Palacio Nacional. Entraron ahí. Todavía hasta se tomaron fotos en el antiguo constituyente, el 57, en el salón que está en Palacio Nacional. Ahí le pidieron línea, en el colmo de la sumisión legislativa frente al Poder Ejecutivo. Y de ahí decidieron irse a Jicotencatl. Y por eso hay una foto por ahí. Porque Xóchitl, sabiendo que podían aparecerse ahí, mientras es la otra, la de Jicotencatl, la que ya está ahí, se encadena para que en esta sede alterna no puedan entrar, no vayan los senadores. Mientras tanto, la oposición cuidaba la otra tribuna. Y yo les voy a decir por qué. Porque no había quórum. Faltaba el quórum y lo sabía seguramente la oposición. Y entonces se van al patio, bueno, ahorita ya vendrá Xóchitl a contarlo, se van al patio y les pido la siguiente foto. Y ahí supuestamente, óiganme bien, supuestamente ahí hay 65 senadores. Yo no los veo, pero que ahí hay 65 senadores, porque tenían que hacer quórum para poder iniciar. Y este es un poco los reclamos que todos traen. Como no había 65 senadores, de pronto se acordaron que había una senadora en Bélgica. Modificaron el orden del día y tomaron la protesta de la suplente. Y yo me quedo pensando, bueno, si pusieron a la suplente como senadora, la otra estaba en Bélgica, en el Consejo Europeo, pues la otra en qué calidad estaba ahí en el Consejo Europeo. ¿A quién representaba si ya no era senadora? Nos van a devolver los viáticos de ella, va a pagar el avión de regreso porque ya no era senadora. En esa confusión, en esa bola de mentiras, pues por supuesto que se les cachó en todas. Y entonces deciden hacer quórum. La verdad es que a la hora que cuentan los votos, si usted vio la sesión o entra a YouTube, no alcanza a escuchar todos los votos. Y por eso algunos están diciendo siempre hubo menos votos que los 65 que debieron haber estado presentes. ¿Por qué 65? Porque la mitad del 128 y es la mitad 64, la mitad más uno hacen quórum y son los 65. No lo tenían, la sesión es absolutamente ilegal. Pero además quiero decir, les voy a leer todas las leyes que se aprobaron. Y si usted quiere, pues por curiosidad, podría parecer de risa, porque es increíble la velocidad en la que va la secretaria del Senado leyendo documentos.
tomando votaciones, sumando los votos, dando los resultados y, por supuesto, que se equivocaron en los trámites. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con el espacio aéreo, el paquete de reformas que tienen que ver con el espacio aéreo, primero aprobaron 2, la de aeropuertos, la de aviación, y después se acordaron de las otras 2. Y entonces volvieron a meter el paquete y entonces ya pudieron aprobar la de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley General de Vías de Comunicación. Pero les voy a decir todo lo que aprobaron en 5 horas. Reformas a la Constitución, 3 artículos de reformas a la Constitución y las siguientes leyes: Ley General de Salud, Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública en muchos artículos, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley del Servicio Ferroviario, Ley de Responsabilidad Hacendaria, Ley de Contabilidad, Ley de Ciencia y Tecnología, Ley Federal de Derechos, Ley General de Turismo, Ley Minera, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Bienes Nacionales y, por supuesto, además, pues derogaron las disposiciones que tenía que ver con el INSABI y con la financiera rural y, por supuesto, con su propia ley orgánica. Esta, por ejemplo, toda esta es la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Me van a decir que la leyeron en un día, en unos minutos, todos los senadores supieron que estaban votando. Van a decir que hay cosas buenas, sí, por ejemplo, está la 3 de 3 en la Constitución Política. No, nada más faltaba que no hubiera cosas buenas. El asunto es que es inconstitucional porque no puede haber dispensa de lectura. Bueno, pues hasta aquí la parte que narramos todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué sigue en el proceso? Sigue el veto, que hay que pedir que vete, porque no creo tampoco que le estén revisando todas las leyes que se reformaron. No creo que lo sepa bien a bien, ni siquiera el Ejecutivo. Ahora, me preguntan algunas veces, Margarita, ¿no estuvieron los 65 senadores? Yo creo que no. Me parece que ya están los senadores revisando eso. Bastaría ver cómo están tomando las votaciones. Dudo que estuvieran los 65. Nadie podía ir a decir, a reclamar ahí el quórum. También es cierto que el Senado tampoco podía modificar, tampoco el Senado podía modificar, perdón, me estaba pasando el mensaje, tampoco el Senado podía modificar de pronto, sin quórum, la orden del día para poder hacer el quórum. Entonces, francamente, por el bien de este país, no solo que el presidente tendrá que vetar, sino que la esperanza, pues será la Corte, otra vez la Corte. Y que sea también una lección para todos, para que el Congreso le demos la importancia que debe tener en todas las elecciones. Porque lo que se ha hecho es generar una centralización, una ampliación del poder al poder ejecutivo. Y eso va en contra de todos los mexicanos, en contra de la salud, en contra de la ciencia, en contra del campo, en contra de las libertades de la aviación,